Uno. Mm. Amigos de Cinte Trujillo, buenas tardes, ¿cómo está? En esta oportunidad tengo el privilegio de, de entrevistar en esta oportunidad a la escritora Teresa Ruiz Rosas, que radica en Alemania y recientemente ha ganado el premio, el Premio Nacional de Literatura por su nueva novela Estación Delirio, ¿no? Que se encuentra disponible ya alrededor de en el idioma español, y también está recibiendo muy buenas críticas por en la actualidad, ¿no? Debido a ella la presentó el año pasado, aquí en Perú, en diferentes lugares del Perú, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, señorita Teresa, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy contenta de poder tener esta conversación con ustedes en Trujillo. Todavía no he tenido ocasión de estar nunca presencialmente, así que es una gran alegría para mí. Solo he pasado en bus yendo hacia el norte, pero nada más. Claro, bueno, en breves palabras, empiezo a comentar. Me gustaría empezar preguntándole qué significa para usted la escritura. ¿Qué significado tiene para usted? Bueno, la escritura es para mí la actividad más importante y más gratificante que realizo en mi vida, podría decir a estas alturas, ¿no? Si bien no he escrito toda la vida ininterrumpidamente, he tenido siempre pausas, grandes pausas por cuestiones de otros trabajos, pero casi siempre mis trabajos han estado también vinculados a la escritura de una u otra forma, ¿no? Entonces es eso, es mi actividad central, es lo que más me gusta hacer, lo que más me apasiona y lo que sigo y espero seguir haciendo. Claro, toda la vida es su actividad central. ¿Y cuál es la principal característica que que usted ha observado en su literatura? Haciendo un autoanálisis de sus propios trabajos, La verdad es que yo ¿no? no me dedico tanto a analizarlos porque apenas termino una, ya estoy pensando en la siguiente. La que viene. Y más bien lo bonito es que lo analicen los lectores, ¿no? Y bueno, dicen pues diferentes cosas. Ahora, yo lo que sí podría decir por mi parte es que trabajo mucho el lenguaje. Para mí es muy importante la expresión, la palabra. Es como, no sé, como un diamante que uno lo tiene que ir cada vez afilando mejor y, y eso es un gran placer. Ahora trabajo los personajes, la estructura, investigo mucho para cada proyecto de novela según los temas y es algo que también me fascina, me divierte porque cada novela es un viaje en realidad, ¿no? Entonces, en ese viaje hay un conocimiento que voy adquiriendo, en lo que voy investigando, y eso es algo que me gusta mucho, que me da mucho, que me permite aprender más, porque en realidad escribo sobre temas de los cuales quiero saber más, básicamente, que me obsesionan por diferentes razones, pero que también me interesa tratar de llegar, bueno, llegar al fondo es una ambición demasiado grande, ¿no? Pero de por lo menos asomarme un poco a lo que puede haber de verdadero fondo en cada cosa. Y esa es la gran motivación y la forma además en que desarrollo mi propia escritura, ¿no? Claro, claro. Y en el transcurso comentaba usted que también para cada novela o obra que publica, usted también investiga, ¿no? Sí. ¿Nos podría dar un ejemplo, por ejemplo, en este caso, para Estación Delirio, qué investigaciones realizó, ¿no? O qué la llevó hasta escribir esta novela que realmente está recibiendo muy buenas críticas, y aparte de eso
muy buenas observaciones, ¿no? Acerca de en la realidad respecto a la realidad que nos encontramos también, ¿no? Claro. Estación Delirio es una ficción, en primer lugar, ¿no? Pero es una ficción que nace de una historia real. El personaje de Anne Kal, que es la mujer que trabaja en una clínica psiquiátrica en Alemania en los años, a principios de los años 80 del siglo pasado, tuvo esta tarea que es la que se describe en la novela desde el comienzo. Entonces, ese hecho a mí me impactó mucho y supe desde el instante en que me lo contó mi amiga, supe que alguna vez tendría que escribir algo sobre eso, porque me pareció algo absolutamente insólito y muy, muy impresionante por diferentes aspectos. Entonces, yo hablé con ella bastante. Ella falleció hace muchos años, lamentablemente, y no había llegado yo a escribir nada hasta ese momento. Pero después, muchas veces retomé el tema, hice algunos pequeños intentos de escritura, pero no, digamos, no llegaron a cuajar porque me faltaban muchos elementos, ¿no? Entonces, he investigado bastante sobre psiquiatría, todo lo que he podido, he hablado con especialistas, he hablado incluso con un asistente del psiquiatra que es el protagonista en la novela, que todavía espero que esté aún vivo, pero estaba vivo hace 3 años, que fue cuando lo fui a visitar, ya cuando estaba casi terminando la novela en realidad, ¿no? Pero que fue importantísimo porque pude ajustar muchas cosas y también visité la casa museo del psiquiatra, que es un legado en el estado donde vivió al final. Averigüé mucho sobre su persona, leí su autobiografía, leí todos sus catálogos, vi toda su colección de obras de arte, en fin, y después en general de la época también, sobre la época me informé mucho. Y por último, todo lo demás es pues ficción, ¿no? El hecho de que esta alemana viviese en Arequipa sí es cierto, ¿no? Entonces recreé también esa época de Arequipa, todos mis recuerdos, en fin. Y lo demás, lo más importante, quizás las biografías de las pacientes que estuvieron allí, esas son producto de mi ficción, pero es una ficción que naturalmente también tiene un sedimento en muchas otras lecturas, conversaciones, experiencias vistas relativamente de cerca, etcétera, ¿no? Pero todas completamente mezcladas en algo que sería irreconocible, ¿no? Pero que lo importante es que dentro del texto sea verosímil. Y creo que eso sí se ha podido lograr, ¿no? Porque incluso el último manuscrito lo leyó una psiquiatra muy renombrada y estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Con todas las historias. Entonces, eso para mí fue digamos, una especie de garantía, ¿no? Antes de Claro, lanzarme, consultó. antes de lanzarme a la publicación, sí. Qué bueno. Entonces, claro, esto fue todo el proceso para llegar hasta la obra, hasta Estación Delirio, que le ha llevado, le ha dado ya al reconocimiento también aquí a nivel nacional en el Perú, ¿no? Pero bueno, ya Sí. dentro de este proceso, díganme, ¿qué la llevó? Pero ¿cuál fue el génesis? No se puede decir, ¿qué originó en sí se puede decir la novela, no? Sí, es lo que le dije antes, originó el Ah, relato de aquella eso, persona que trabajó allí, que tuvo a su cargo claro, de su esa amiga. operación final. Ese fue el génesis. Y después, por supuesto, el hecho de que siempre Enfermedad. me ha interesado el tema de las enfermedades mentales y sobre todo la actitud que tiene la gente hacia eso. Siempre ha sido para mí digamos, una inquietud, la antipsiquiatría, la relación de la gente con los pacientes, con los supuestos pacientes, la actitud de las personas que rodean a un aquejado de alguna dolencia mental, todo lo que significan los estigmas en este sentido. En fin, todos son temas
siempre me han preocupado hace muchos años, y entonces, bueno, he tratado de elaborar algo donde se puedan tematizar también, ¿no? Claro. Aparte, bueno, creo que considero que se hablan de dos temas principalmente en la novela, ¿no? Lo que usted hablaba también, aparte de ese tema que está mencionando usted sobre la salud mental, que bueno, lo podemos comentar luego, también se habla acerca de la solidaridad entre las mujeres, ¿no? Así En es. este caso, entre estas dos amigas, dos mujeres bueno, se cuenta la historia, ¿no? Este es un tema que siempre se ha repetido continuamente en sus obras, ¿no? Y se ha observado. ¿Y por qué cree usted que siempre constantemente se repite, ¿no? ¿Y qué la motiva para que a escribir Bueno, acerca de ello? sí, sí, mira, yo soy una persona que tengo en realidad amistades muy diversas y nunca he tenido ningún tipo de prejuicio para entrar en amistad con nadie, es decir, ni de edad, ni de género, ni de raza, ni de nacionalidad, ni de nada, ¿no? Y entonces con los años se han ido cristalizando y se han ido manteniendo las amistades bueno, que han, digamos, pasado las pruebas del tiempo, porque no soy una buena corresponsal, no soy una persona que todo el tiempo está escribiendo a mis amistades, etcétera, sino que sobre todo son los encuentros presenciales, bueno, ahora ya menos, claro, por la situación conocida, pero en general no tengo en mi horario un espacio así destinado a cultivar las amistades, pero por otro lado, sí tengo mucho cariño por mis amistades y quienes también lo tienen por mí, sobre todo si hay afinidades, esas amistades perduran y pasan toda prueba, sobre todo cuando son, como me dijo aquí una amiga hace unos años, cuando son estructurales, ¿no? Cuando forman parte de la estructura de las vivencias que uno va teniendo. Entonces, en ese sentido, ha coincidido también que muchas veces me he dado cuenta que para dar voz a determinados personajes que no la tienen tanto, dijéramos, hay una base muy importante que es la de una amistad que puede ser antigua, como en el caso de Estación Delirio, entre Anne Cal y Silvia, que es un poco mi alter ego, o puede ser también una amistad relámpago nueva, como en el caso de mi novela Nada que declarar, con Diana Postío, con la chica que fue forzada a ir a Alemania como sin saberlo, por supuesto, y luego resultar siendo prostituta, ¿no? Víctima Entonces de la ahí, trata de personas. Ajá. claro, entonces ahí hay una, digamos, hay una solidaridad inmediata que es mucho más fácil, en este caso por las circunstancias, de que se dé entre mujeres, porque hay, digamos, en el caso de ella, quien la engañó, quien la explota, quien hace todo eso son pues hombres, ¿no? Entonces va a ser, a pesar de que hay algunos hombres que son los buenos de la película, por así decirlo, que de alguna manera le ayudan, hay un cliente que es el bueno, que le da consejos, que le da la posibilidad de abrirse a algo, pero finalmente quien le puede ayudar con más eficacia y a quien se puede ella abrir realmente de lo que le pasa y todo, es pues otra mujer y además compatriota es más fácil, ¿no? Claro, eso también lo he construido para que pueda, digamos, combinar mejor con mi propio alter ego, porque me conozco un poco más a mí misma, puedo, digamos, ponerme en ese pellejo y bueno, y ha resultado, o sea, me ha pasado que algún escritor amigo me ha dicho alguna vez, bueno, ¿y cómo fue que conociste de verdad a Diana? ¿No? Y Diana es un personaje de ficción, entonces quiere decir que sí ha resultado creíble. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es un paradigma, claro, es un Claro. paradigma de un caso demasiado frecuente, ¿no? En otras nacionalidades, en otros países, en otras latitudes, lo que se quiera, pero la trata de personas es un tema pues acuciante, ¿no? Entonces funciona eso y ahí entre mujeres es, repito, la forma de llegar más al alma de la persona que está sufriendo el problema, ¿no? Claro, claro.
Sí. Sí, el otro tema también que gira en torno a Estación Delirio, también es lo que usted mencionaba acerca de la salud mental, ¿no? Los problemas los problemas de salud mental que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? Así es. ¿Cómo observa usted como escritora, cómo observa usted que se le está dando la importancia de vida bueno, allá en el contexto, ¿no? A este tipo de problemas o no? ¿Considera que se le debe dar más importancia? De todas maneras, de todas maneras se le debe dar más importancia. O sea, cuánta se le da, no soy yo quien para juzgar porque no soy una especialista, ¿no? Pero desde mi percepción como ser humano y como persona quizás un poco más observadora por el hecho de que me dedico a escribir y a describir y a contar cosas, creo que no se le da la suficiente, sobre todo por lo que ya dije antes, porque no hay una empatía, no hay, digamos, la gente cuando, cuando está frente a otra no se plantea, yo también podría de repente estar en algún momento así, sino que más bien prefiere alejarse, prefiere que no se le que no se le asocie con esa persona, que no tenga nada que ver, ¿no? Yo estoy en el otro lado y esas cosas. Y esa frontera entre los lados es lo que creo que es mucho más débil de lo que la gente cree, porque detrás de muchas afecciones, no de todas, evidentemente las hay genéticas, las hay debidas a qué sé yo, a accidentes, lo que sea, pero creo que una gran cantidad tienen una razón detrás, una razón generalmente traumática, ¿no? Y entonces volvemos otra vez a su Claro. pregunta anterior de las mujeres, son a veces más las mujeres que han tenido traumas en la infancia, en la adolescencia. O sea, si nos centramos en el caso de las violaciones, que es un tema en parte tabú y que felizmente ahora ya se está hablando más, en el Perú, por Claro. ejemplo, esa es una clásica, digamos, situación traumática que en algún momento puede, o sea, que hace que a la persona la impregna a tal extremo de vulnerabilidad que hace que en un momento dado, por otra situación en la vida, sea la que sea, se quiebre, ¿no? Se quiebre y entonces para salir de eso no necesita pues que encima la aíslen, la señalen con el dedo, sino necesita comprensión, paciencia y sobre todo mucho cariño. Desde luego que hay fármacos que ayudan y es de lo que se echa mano mucho, pero esos fármacos no, salvo que sea algo muy químico en el cerebro, no van a la raíz del problema. Y entonces a eso trato yo de apelar, a que la gente básicamente necesita el cariño para recuperar la confianza en el ser humano. Ese es el punto. Y eso no lo dan solamente los fármacos. Claro, claro. Entonces, al tocar usted este punto acerca de los problemas de salud mental bueno, fueron 14 pacientes, ¿no? Las que salieron prácticamente Sí. de la clínica en la ficción. Bueno, para los que no leyeron, les explico, para los que no, de repente no leyeron la novela, todavía no han leído la novela. En Pero Estación mejor que la lean, ¿no? Claro, sí, sí. Si les Se cuentas trata, todo, ya va a perder la emoción. hay pacientes hay pacientes que salen prácticamente, 14 mujeres salen, 14 pacientes salen de una clínica de salud mental. Entonces, Sí. al abordar este tema, también supongo que su objetivo fue también, como usted menciona, que sacarlo a la palestra a observar, que se observe y también para que se le dé justo lo que mencionaba, la importancia de vida, ¿no? No solamente que se soluciona con fármacos, como está mencionando. Sí, claro, esa fue una decisión del psiquiatra, que era un psiquiatra muy afamado, que tenía muchísimo prestigio, además por su aplicación de la terapia electroconvulsiva, que después ha sido muy cuestionada, pero que ahora se vuelve a aplicar en casos muy severos. En fin, en todo caso, también era muy importante para mí señalar que
esta decisión del psiquiatra tiene que ver con su propia responsabilidad. Él no encuentra a nadie a quien pueda alegar su clínica, porque él era ya muy mayor cuando decide esto, ¿no? Entonces, al no poder confiar en nadie, no estar seguro que nadie lo va a hacer como lo hacía él, pese a haberlo intentado, prefiere cerrarla. Y entonces, para cerrarla, elige el momento en que considera que ya las pacientes pueden realmente convivir con su enfermedad, porque también ese es otro aspecto muy importante, el de que el propio paciente sea consciente de lo que le ocurre y se acostumbre, o sea, no confíe solamente en las bondades de un tratamiento como quien aprieta un botón y todo se arregla, sino que sea consciente de que es algo que le puede llevar mucho tiempo, quizás toda la vida, pero con lo cual es posible convivir y es posible tener también una relativa calidad de vida y hacer cosas, ¿no? Entonces, que son pues los principios básicamente de la antipsiquiatría, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una, digamos, en otras palabras, lo que se podría decir ahora está a favor de la inclusión, ¿no? Es un término que ahora está muy de moda en las ciencias Claro, sociales. cierto. Incluirlos, no apartarlos, sino a ese No tipo de personas, sino excluir, incluirlos. no excluir, Claro, sino incluir. incluir, claro. Bueno, quería preguntarle también, que aunque de repente tal vez ya lo respondí durante la breve charla que ya tenemos, No importa. qué suceso importante recuerda que le pasó durante el proceso de la creación de la novela, de Estación Delirio, A mí, de esta novela? Claro, a usted, a su contexto, no sé, bueno, qué suceso importante recuerda? creo que uno de los momentos culminantes, o sea, hubo dos momentos culminantes, digamos, presenciales, porque es lo que a mí más me impacta, que fue una, reencontrarme con la hija de la protagonista, que es la bailarina en la novela y en la vida real, reencontrarme con ella. Ella era muy pequeñita cuando ocurrió esto, entonces no tenía recuerdos concretos de esa época, ¿no? Pero sí me contó muchas cosas de su padre, por ejemplo, que aparecen también allí, que yo no las sabía. En fin, pude integrar bastantes elementos. Ella desgraciadamente no puede leer la novela porque no sabe español, a pesar de que pasó 3 o 4 Ah, años de su infancia, de su primera infancia en Arequipa, pero no, después regresó a Alemania y ya no sabe muy bien inglés, pero ojalá un día se pueda traducir para, aunque solo sea para que la lea ella, ¿no? Y luego también lo que conté antes, visitar en Stuttgart a este, en realidad, neurólogo y psicoanalista, que trabajó con este psiquiatra y que tenía cuando lo visité ya 93 años y tuvo la deferencia de recibirme y de contarme todo lo que recordaba y explicarme con mucho detalle. Yo había llevado una grabadora que por supuesto no funcionó cuando estuve ahí, así que apenas salí tuve que tomar ¿cómo? notas en el tren de todo lo que me acordaba, pero el impacto de la conversación y claro, además como yo tenía preguntas también bien concretas, él sabía perfectamente que estaba bien informada, ¿no? Y luego también visitar el espacio, ¿no? Porque eso fue importantísimo, ir, ahí me acompañaron mi hija y una amiga, una alumna mía de cuando yo daba clases en la universidad, que estudiaba, que es historiadora del arte, porque me interesaba mucho también su opinión sobre esa colección de arte, ¿no? Entonces, esos han sido 3 factores muy importantes. Y luego, al final, también el trabajo de edición con la gente de Penguin Random House, porque hemos hecho un bonito trabajo de edición de mesa y algunas cosas que ellos prefirieron que las retirase. Bueno, seguramente tenían razón porque ha quedado bien la novela, ¿no? Y yo tengo la tendencia a experimentar un poco más, pero quizás fue un buen consejo quitar ciertos experimentos que había añadido y estoy muy contenta en general pues con el resultado, ¿no? Claro, por supuesto. Los lectores están ávidos ya Qué bueno, a leerla y a seguirla, ¿no? Y, qué bueno, me alegra mucho eso, sí.
Y que en este aspecto de la ficción, díganos, usted como escritora ya galardonada, díganos, que si un joven quiere escribir y quiere empezar a escribir ficción, ¿qué autores le recomendaría, ¿no? Para que empiece a leer. Bueno, esa es una pregunta tan amplia, ¿no? O sea, yo creo que uno siempre debe guiarse por lo que lo atrapa, ¿no? Es decir, lo más recomendable es ir a una librería, o sea, no buscar en internet ni en Amazon ni estas cosas, sino hay Físico, librerías, ¿no? Existen librerías presenciales, están abiertas ahora. ¿En Trujillo hay o no? Sí, sí hay, sí tenemos que Bueno, pues comentar. hay. Entonces uno ahí empieza a ojear, empieza a mirar en la sección de ficción, mira, lee, algo le gusta, venga, lo lee hasta el final y así. Se va formando a partir de lo que lo atrae, porque yo creo que esos cánones y todo lo que hay que haber leído y no sé qué, muchas veces es como en el colegio, ¿no? Muchas veces no funciona, no les parece aburrido. O sea, el Quijote lo leen en el colegio y después no saben si se acuerdan de los molinos y ya está, pero, ¿no? O sea, uno tiene que gustarle lo que lee, uno tiene que tener ganas de seguir leyendo, esto es lo que vale, creo yo. Y entonces, y hay muchísimos autores. Ahora, claro, si uno empieza a leer basura y resulta que eso también le gusta, bueno, ya cómo saldrá pues su lectura. Pero Bueno, de generalmente, todo. si uno va a una buena librería, ¿no? Donde hay una buena colección de ficción, se va a encontrar con cosas y además unas cosas van remitiendo a otras, ¿no? O sea, no sé, hay autores Cierto. peruanos excelentes, hay autores latinoamericanos, españoles, europeos traducidos, norteamericanos traducidos, de muchas culturas. Entonces, depende un poco de lo que esté al alcance también de la lectura, porque ponerse a buscar enloquecidamente un libro al que no se tiene acceso tampoco trae mucho, ¿no? Claro, puedes ir avanzando con otros, ¿no? Sí, pues, o sea, Claro. yo soy así muy, Ujú, mis lecturas tienen mucho que no, ver con eso, la verdad, con algunas cosas de entiendo. estudios, pero sobre todo sí, o sea, en otras palabras, no tener prejuicios, ¿no? Ujú, Para las claro, lecturas. no, no juzgar Porque un libro hay, por su ¿sabes portada. qué? Porque mi experiencia es que los libros tienen también como un momento para llegar a uno, ¿no? Yo tengo algunos libros en mi biblioteca que están ahí, que los he empezado a leer y no me han seducido, y de repente después de un año los he empezado a leer otra vez y he quedado ahí Ya, sin poderlos dejar, ¿no? Entonces es algo que es como es un gusto que uno tiene. La literatura tiene que dar placer, bien. tanto en la lectura como en la escritura. Si no, es una obligación y eso se siente también al leer y no funciona, pues. No, no es lo mismo como si Opinión, en mi cuando, opinión. cuando el libro te atrapa, ¿no? Claro. Claro, y nunca Ujú, desesperarse por publicar, porque tampoco es, salvo que uno esté muy seguro de lo que ha hecho y ya ha terminado, y bueno, si no consigue quien se lo publique y está realmente muy seguro, sí, está bien que se lo publique uno mismo para poder entrar en el siguiente proyecto, para liberarse de eso, porque publicar es también una liberación, ya salió, ¿no? Ya, ujú, bueno, que cierto. juzguen los demás, pero también es una pena cuando uno tiene algo que ya no lo puede mejorar, que ya para él está terminado y nadie lo quiere publicar, hay muchos casos así, entonces se pasa la vida amargado tratando de encontrar quien lo publique y no avanza en lo que quiere contar, ¿no? Entonces, para esos casos, me parece que es una gran cosa la autoedición, porque uno se libera y después va al siguiente proyecto y capaz el siguiente ya sí encuentra más rápido, o incluso la autoedición le va muy bien, es todo tan relativo y ahora además hay tantas opciones, ¿no? Que Ujú, no claro, tiene uno claro. También uno puede por qué autoeditar. dejarse, claro, no tiene uno por qué dejarse milanar, porque muchas veces las editoriales también tienen sus políticas de edición, tienen que mirar el mercado, qué sé yo, hay muchos factores que no son exclusivamente literarios y no tienen por qué bloquear a un escritor. Lo que no puede permitir un escritor es que nada lo bloquee, que nada lo obligue y que nada lo bloquee.
Son las dos, Claro. los dos pilares para uno tener una escritura feliz, ¿no? Ujú, claro, me gustaría hablarle acerca de los idiomas. De repente, su idioma nativo es el español, ¿no? Pero también trabaja como traductora. Se dice, Sí, ¿qué idioma a usted que se le hizo más difícil aprender? aprender. Bueno, la verdad es que yo tengo una gran fascinación por las lenguas extranjeras, entonces no es, aprender no me ha sido tan difícil. El alemán lo aprendí en el colegio con naturalidad porque es un Claro. colegio peruano-alemán, entonces la educación era en esa época un poco más bilingüe de lo que es ahora allí. Y yo tuve la suerte de que me pasaran al grupo de alumnos nativos, que era muy pequeñito, entonces Ah, gocé de una enseñanza bastante más intensiva, ¿no? Y eso fue un privilegio, la verdad. Entonces, que además es la lengua de la que más traduzco, el alemán, ¿no? Así que cuando llegué a Alemania, pues no tuve ningún problema de idioma en ese sentido. Claro, he ido perfeccionando, en fin, pero el húngaro, que es la lengua más extraña, digamos, que conozco, completamente diferente porque no es ni indoeuropea, ni es eslava, ni tiene ningún parentesco con ninguna lengua que tenga incluso mayor cantidad de hablantes que el húngaro mismo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje tenía que haber sido muy difícil, pero en mi caso fue casi lúdico, podría decir, porque además de haber estado en Budapest, digamos, en la inmersión, que es lo ideal para aprender una lengua, que a uno le llegue la lengua de todas partes, ujú, claro. además de eso, tuvimos un método de enseñanza extraordinario, que no lo he visto en ninguna parte nunca, ni antes ni después, muy, muy bien pensado. Entonces para mí fue fascinante ir descubriendo ese nuevo idioma y lo aprendí bastante rápido. Lo que ocurrió después es que cuando dejé de vivir allí, dejé también de practicarlo mucho tiempo. Entonces fue una Ah, suerte que después de años un traductor húngaro conversando descubriera que todavía yo hablaba el húngaro, porque lo ideal es llegar a captar el sistema. Toda lengua claro. tiene un sistema, ¿no? Es decir, captando el sistema uno puede pensar en esa lengua y eso es lo que le permite ya manejarla, ¿no? Nunca como la lengua materna. Hay gente talentosísima que sí alcanza el nivel de la lengua materna, pero son casos muy raros o generalmente tienen que ver con la situación familiar, que los padres son de diferentes lenguas, en fin, pero si no es muy difícil, pero sí se puede alcanzar a pensar en esa lengua, aunque uno cometa errores, ¿no? Gramaticales o lo que sea, puede pensar en esa lengua, o sea, puede captar el sistema. Entonces yo sí llegué a captar el sistema del húngaro y de eso se dio cuenta este traductor y me dijo que de todas maneras tenía que traducir del húngaro y así fue como empecé también a traducir. Acabo de terminar una traducción a fines de noviembre justamente Ah, en y español. ha salido bien, sí, o sea, ya he publicado dos novelas muy voluminosas del húngaro y ahora estoy preparando también un libro de poesía, que es primera vez que Ah, que traduciré poesía del húngaro, que la poesía es algo que me gusta mucho, que lo tengo además en muy alta estima, ¿no? Mi padre ha sido por un gran poeta. poeta y he tenido la suerte de beber de esa fuente. Mi hermano también es muy buen poeta, Alonso. Entonces, claro, la poesía es algo que me gusta mucho, que me gratifica, pero también es algo digamos, que considero muy difícil, ¿no? Entonces, pero ya he publicado una antología de poesía, en parte con mi padre cuando estaba vivo, de traducción me refiero, ¿no? Y ahora estoy también con algunos otros proyectos. Luego traduje del inglés una novela de Nicholas Shakespeare que tenía que ver con el Perú, que me hicieron ese encargo. Fue una experiencia también interesante. El caso del inglés, claro, como es una lengua ya tan, dijéramos, común, entre comillas, para todo,
no le he prestado yo la suficiente atención en realidad, ¿no? No me he dedicado tanto al inglés, está siempre presente, qué sé yo, pero y tampoco he tenido una experiencia de inmersión larga, ¿no? Desde luego mucho más en el Reino Unido que en los Estados Unidos, que he estado muy poco. Entonces tengo más, digamos, me acerco más al inglés británico que al norteamericano. De hecho, el autor que traduje es británico. Y luego hice también algo muy experimental que fue traducir del luxemburgués, que es una lengua que ahí soy pionera, soy la primera que tradujo una novela de esa lengua, que es una lengua en realidad, es una lengua que yo no me puedo jactar de hablarla, pero sí la puedo entender en bastante medida, ¿no? El Entonces pude hacer ¿cómo se luxemburgués. Luxemburgués, luxemburgués, que es una propio de lengua Luxemburgo, supongo, de ¿no? Luxemburgo, sí, pero que tiene que, digamos que está muy emparentada con un dialecto alemán, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tiene también muchos términos románicos que vienen del francés, porque el francés es lengua oficial allí, al igual que el alemán. Entonces hay una situación de contacto lingüístico muy interesante, y como pasé algunas semanas allí en la residencia de autores, eh, pude empaparme un poco más del lenguaje, pero no es una lengua en la que yo me comunique en realidad, ¿no? Ese trabajo de traducción fue más bien un reto a ver hasta dónde era uno posible, pero no, y en fin, y el francés también es una lengua que me gusta mucho, que no he llegado a traducir, pero no he llegado a traducir porque también ocurre como con el inglés, hay mucha gente que traduce, entonces siempre resultan más interesantes los encargos de lenguas que hay menos gente que traduce, ¿no? Claro, claro. ¿Y sus propias obras también las ha traducido, sus propias novelas también las ha traducido usted alguna vez? ¿O las editoriales se encargan? No, las ¿Cómo ha sido? editoriales se encargan porque no, digamos, es como, a ver, ¿cómo explicar? Es muy difícil, existen casos desde luego, ¿no? Pero es muy difícil porque cuando uno traduce, eh, es un acto también de mucha humildad, porque uno tiene que respetar mucho el original, es decir, uno recrea, y Claro. por eso es también un trabajo muy artístico, pero recrea desde la humildad del segundo plano, por así decirlo, ¿no? Porque está la obra central ahí. Entonces, traducirse uno mismo, ya uno cae en la tentación de seguir creando y ya no de salirse otra vez. Entonces, va a salir algo muy... Cierto. Claro, porque uno Puede dice, bueno, ser, pues sí. es lo mío, ya. Eso por una parte. O Por hacer, otra parte, hacer correcciones, de repente que ya claro, nuevas correcciones, o se le algunas ocurren más cositas. cosas y tal, entonces ya sale otra cosa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro Sí. lado, que para lograr la expresión que uno ha trabajado tanto en el original, hay gente de lengua nativa, hay excelentes traductores del español al alemán que lo hacen mejor, pues. Entonces no tiene tanto sentido, ¿no? Es un trabajo descomunal, que lo que sí hice una vez con mi novela La falaz posteridad es que me ofrecieron una beca de autor en Alemania, y entonces tuve la posibilidad de hacer un vaciado de lo que tenía hasta ese momento y después seguir escribiéndola justamente en alemán. Entonces era la misma novela, pero salió distinta, salió incluso con una estructura muy diferente. Es muy curioso como experimento, ¿no? Y tal, pero me di cuenta de eso, que no, he hecho algunos relatos cortos que en alemán, que luego me los han también revisado mucho, que es algo que se hace siempre en general en las editoriales aquí bastante, pero no, este, es lo que dije antes, es casi perder un poco el tiempo. Está bien hacerlo un par de veces como desafío, o si no queda otra, pero en general yo me expreso pues mejor en mi lengua materna, y es la que más he cultivado para expresarme en la ficción, entonces tiene más sentido que lo haga así y que alguien se anime a traducirlo, ¿no? A publicarlo en traducción. Lo que pasa es que ese es ya otro cantar, a ver cuándo y quién Claro, se sí, anima, ¿no? eso podrían generar tal vez algunos problemas ahí.
Coméntenos, bueno, para ir finalizando ya, en base la pandemia de este año 2020 que nos ha afectado a todos, ¿le ha afectado en alguna forma en su trabajo, en el desarrollo de estas obras, de los proyectos literarios que ha tenido o que tiene? Bueno, definitivamente sí, ¿no? O sea, en el trabajo mismo de la escritura menos, o de la traducción literaria, que es lo que estoy haciendo en este momento, menos porque son trabajos igualmente confinados, si se quiere, ¿no? Uno está Claro. delante de su computadora o de su laptop con los libros que necesita, en fin, pero sí desde el punto de vista de la difusión, del intercambio presencial, ¿no? Porque estaban previstas lecturas, de hecho estaba previsto ir al Perú para la Feria del Libro en julio, para el Hey Festival en noviembre, todo eso, y hubiera sido pues hermoso no solo el hecho de poder ir, sino justamente de tener ese contacto con el público, con los lectores, en fin, todo lo que implica una presentación de un libro, ¿no? Y lo mismo en Europa, también tenía algunas lecturas que han sido canceladas. En la propia Barcelona, donde estoy ahora, el Día del Libro, el 23 de abril, que es una tradición preciosa en que la gente regala libros y rosas, se vende también bien, y hay también una efervescencia enorme de lectura, de interés por la literatura, en fin, todo eso se ha perdido, ¿no? Entonces es una pena porque ojalá que se pueda recuperar. Eso de todas maneras no es pues nada frente al dolor de las personas que han perdido seres queridos, ¿no? Que es lo más trágico de este año, que es lo que tiñe este año de muchísima tristeza, ¿no? Y justamente, bueno, ya para ir finalizando, justamente sobre eso, en algún momento de repente lo que ha pasado este año lo va a tomar esta realidad de repente y mezclarla por ahí con la imaginación, con la ficción para que salga una próxima obra, o Bueno, no, de ¿te hecho, puede servir como insumo? sí, claro, por supuesto, uno no puede estar ajeno a lo que pasa, ¿no? De hecho, he escrito ya tres cuentos, se puede decir, uno muy breve que se ha publicado ya en una antología virtual primero, y Durará este encierro, se llama así, y que va a salir en forma de libro pronto, creo que es Cocodrilo, la editorial, me parece. Y después hay otro relato que va a salir en Mascaipacha, que es el sello que tiene Ricardo González Vigil. Después tengo un relato más largo que voy a ver todavía, trabajarlo un poco más sobre ese tema. Y tengo en mente varios que cuando termine con mis encargos de traducción me voy a dedicar a escribirlos, porque tengo que escribirlos, ¿no? Por las Claro. razones que mencioné al comienzo que me impulsan a escribir. Sí. Claro, y bueno, y una pregunta final ya. Qué se viene para la escritora Teresa Ruiz en el próximo año 2021? ¿No? ¿Qué se ¿Qué qué se ve? proyectos se... Como dice mi hija, algo que nos pueda contar? solo Dios sabe. Tengo una novela que ya he trabajado unas 100 páginas, o sea, casi un año he estado con ella, pero que he tenido que interrumpir porque ahora recibí estos encargos de traducción que me interesan mucho, y que son de traducción literaria, de autores magníficos, y bueno, y tengo que hacerlos también para vivir, ¿no? Entonces, cuando haya cumplido con eso, retomaré esa novela, pero en enero, en realidad, se va a publicar una novela corta que sale en realidad de mi novela Nada que Declarar, que se llama Calle de Tetuán. Se va a publicar en España, en la ciudad de Ceuta. Espero que salga en enero, porque iba a salir en diciembre, pero por los ajustes, en fin, por Claro, los problemas que ya el conocemos. confinamiento. Sí, sí. Y porque hemos preferido que salga pues en el nuevo año, va a salir ahí, entonces de momento va a haber eso, porque eso no se conoce aquí, también por lo mismo de la distribución,
que hablamos al comienzo, y quizás pueda redondear mientras sigo trabajando mi proyecto de novela, porque me llevan años, ¿no? Estación Delirio estuve 6 años en la escritura. Claro. Quizás pueda redondear un libro de cuentos, vamos a ver. Me gustaría, Claro. que saliera. Tengo otros cuentos inéditos también. Bueno, ya. ¿Algo más que de repente que le quiera decir a los lectores de acá de Perú, de Trujillo, ¿no? A sus lectores. Bueno, que me alegra muchísimo que tengan interés por lo que escribo, que les deseo que lean mucho, que lean libros, que no lean tantos mensajes de internet todo el tiempo, que no se pierdan en tantos adefesios que pretenden idiotizarnos y distraer nuestra atención, que se centren en los buenos libros que existen, y que cuiden su salud, que cuiden su sistema inmunológico, sobre todo, para estar fuertes, que no se depriman por estas cosas, que guarden siempre el optimismo. El optimismo es contagioso, igual que el pesimismo, entonces mejor contagiarse de optimismo que de pesimismo. Claro. ¿No? Y que les deseo pues que realicen todos los sueños que quieran, ¿no? Cuanto antes, porque si uno persigue sus sueños, lo realiza al final, ¿no? Siempre hay obstáculos, pero uno los va venciendo, va cristalizando cuáles son sus prioridades, y al final hace lo que de verdad quiere, y eso es lo que siempre está bien, aunque a veces sea un poco más largo el camino, ¿no? Eso es lo que puedo decir yo de mi experiencia y un poco de lo que veo también. Que tengan mucho ánimo, mucha fe, que son una generación que ha demostrado en las semanas pasadas que también sabe luchar por lo que considera justo, y eso me parece valiosísimo. Y en esa medida también puede cada uno luchar por lo que considera justo para su destino individual, ¿no? Claro, muchas gracias, secretaria. A ustedes. Gracias. Quiero ver si se grabó. Creo que sí. Uy, creo que le ganamos. ¿Cómo? Quiero ver si se grabó, porque creo que... Uy, nos pasamos de la media hora. Creo que en Zoom solamente te permite media hora, ¿no? Sí, pero aquí yo sigo en Zoom, no sé. ¿Qué hora son? Ya son las 10. Pasamos la hora. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que sí se grabó.